Le saluda licenciado Guillermo Echeverría Cárdenas de Corporativo GEC. Hoy, 9 de noviembre, damos inicio a un programa más de Habla con mi abogado. El tema que vamos a tocar hoy, me voy a casar. ¿Por qué régimen? Y seguramente algunas amigas, amigos radioescucha que hoy nos sintonizan o nos ven por las redes sociales, pues está a punto de casarse, de contraer matrimonio y, y pues bueno, todos en un momento se decide tomar esta decisión, pero la pregunta es, ¿bajo qué régimen? ¿Qué régimen y a qué nos referimos? Pues muchas veces en estos momentos pues hablamos de celebrar un matrimonio, de unirse eh, dos personas bajo el tema, o si hablamos jurídicamente bajo este contrato matrimonial, donde deciden unir sus vidas por esta figura jurídica, pero dentro de los elementos que el matrimonio contempla, nos habla de que es un matrimonio que puede ser bajo un régimen de sociedad conyugal o separación de bienes. Deciden dos personas contraer matrimonio, dicen ya fuimos al registro civil, ya tenemos los requisitos, toda la serie de requisitos que se les pide, se tiene la fecha y todo está muy bonito. Todo es felicidad. Sin embargo, ¿cuántos de nosotros nos hemos preguntado bajo qué régimen o a qué se refiere cuando les preguntan bajo qué régimen te quieres casar? Porque a lo mejor ya hasta que están ante el oficial del registro civil y les hace esa pregunta, pues decimos, ah, caray, ¿cómo o a qué se refiere con el régimen? Y ahí ya nos dicen, nuestra acta de matrimonio establece si es sociedad conyugal o separación de bienes. Pero ¿qué implica? ¿Qué efecto jurídico va a tener el contraer ese matrimonio bajo alguno de los dos regímenes que contempla? Porque generalmente pues no nos damos cuenta en qué régimen se contrae el matrimonio. Ya hasta que queremos hacer algún trámite, pues nos damos cuenta que estamos bajo una sociedad conyugal o bajo la separación de bienes o los bienes mancomunados, que legalmente pues es la sociedad conyugal. Pero no ponemos la atención en este caso, no ponemos la atención debida por circunstancias pues que cada quien en su momento le da prioridad y nunca nos preguntamos, bueno, ¿a qué se refiere oficial del registro civil? ¿Cuál va a ser el efecto jurídico, que sea de una o de otra manera? ¿O necesariamente tiene que establecerse esta figura? Y efectivamente, pues sí, es uno de los elementos que en el acta de matrimonio se contempla y debe contenerse el régimen. Recordemos que hablando jurídicamente, el matrimonio pues es considerado un contrato en el cual dos personas deciden unir sus vidas bajo determinadas obligaciones y derechos, ¿sí? Entonces es un contrato, a veces nos dicen a los abogados, bueno, es que pues se ve muy frío el tema del matrimonio, pues bueno, es un tema jurídico que está contemplado en nuestro marco normativo como es el Código Civil y lo regula y regula qué requisitos se van a establecer, cuál será el efecto, cómo se puede terminar, como cualquier otro contrato, pues los contratos no tienen una duración vitalicia, entonces en el caso del matrimonio no es la excepción, y el matrimonio también tiene maneras de que pueda concluir esta figura, y nuestro código nos va a establecer cuáles son las causas por las cuales se va a terminar
el matrimonio. Sin embargo, bueno, el día de hoy nos enfocamos a el régimen por el cual ustedes se van a casar. Y decíamos, son dos regímenes que establece nuestro código: la sociedad conyugal y la separación de bienes. Vamos a comenzar a hablar hoy de la sociedad conyugal. La sociedad conyugal pues es la que muchas veces conocemos también o hemos escuchado hablar como bienes mancomunados. Bienes mancomunados, dicen, bueno, ya te casaste, entonces los bienes que ambas partes tienen, el hombre y la mujer tienen sus bienes, pues van a pasar a ser de un solo patrimonio. Se va a conformar en ese momento un solo patrimonio. ¿Sí? Y este tipo de sociedad conyugal pues ya realmente tiene muchos años de existir, y les platico, algunas veces nos dicen, pero es que eso nunca nos dijeron, o no sabía yo cómo era esa situación del régimen de matrimonio. No sé, cuando nos hacen alguna consulta por algún tema que se va a llevar a cabo de un divorcio, generalmente pues empezamos a ver esos tipos de características, ¿sí? De elementos, pero nos dicen, ¿es nuevo? No, no es nuevo. No es nuevo. Lo que pasa es que anteriormente tal vez no se le daba una difusión o no se ponía tanto la atención en esta figura jurídica. ¿Hasta qué momento? Pues generalmente hasta cuando se llega pues una terminación o un divorcio de manera tal que pues es el momento donde empezamos a poner la atención o el cuidado de cómo es el tema del régimen del cual se contrajo el matrimonio. Y decíamos, la sociedad conyugal generalmente hace años se establecían en las actas de matrimonio todo bajo sociedad conyugal, sociedad conyugal. En la actualidad pues se va por separación de bienes, a menos de que las personas, los contrayentes, el hombre y la mujer, decidan manifestar ante el oficial del registro civil que se quieren casar por sociedad conyugal. Y ahí es donde, cuando dicen quiero casarme por sociedad conyugal, ¿qué implica? Pues nuestro código establece que cuando se va a hacer ese matrimonio bajo una sociedad conyugal, se deben registrar, elaborar y registrar lo que son unas capitulaciones matrimoniales. ¿Qué es una capitulación matrimonial, amigas y amigos? Vamos a verlo como es como un inventario ante un notario público, ante un fedatario público. Y el decir, a ver, el hombre tiene estos bienes, la mujer tiene estos bienes, y a partir de este momento se va a establecer que se van a juntar, a ser parte de un solo patrimonio, donde no solamente lo que es del hombre es del hombre, la mujer de la mujer. En ese momento se registran, se establecen estas capitulaciones matrimoniales ante un fedatario público, insisto, ante un notario público. ¿Por qué? Porque va a ser un momento en el cual pues los dos van a manifestar qué es lo que tienen. Recuerden que cuando ustedes acuden ante un notario público, lo que manifiestan tiene una característica, este documento que va a tener un valor probatorio por sí mismo, por haberse hecho o celebrado aquel acto ante un fedatario público, un notario público, y por lo tanto va a tener una validez jurídica, razón por la cual en el matrimonio de sociedad conyugal efectivamente dicen, a ver, ¿qué tienes tú? ¿Qué tienes tú? Y entonces se van a establecer esas capitulaciones matrimoniales, insisto, ante un notario público. ¿Para qué? Para que quede claro qué es lo que se tiene al momento de contraer aquel matrimonio. Algunas veces nos preguntan, bueno, ¿cuál efecto, qué ventaja, desventaja? No se trata de hablar de alguna ventaja o desventaja, simplemente de la manera en la cual deciden comenzar a vivir esta etapa bajo un matrimonio, donde pues
establecen las dos personas. A lo mejor uno tiene poquito, uno tiene mucho, lo que se tenga es parte de un patrimonio. Les decía yo cuando tengo la oportunidad de dar las clases, el patrimonio es cualquier bien susceptible de una valoración económica. ¿Cómo vamos a identificar? Y ahorita les decimos, es conformar un patrimonio. Y algunos dicen, no, es que yo no tengo patrimonio. Patrimonio lo tienes, es tu camisa, es tu pantalón. ¿Por qué? Porque es susceptible. Todo lo que tú tienes que se pueda cuantificar es tu patrimonio. No está medible en cantidad. No está establecido de decir, si tienes de tal cantidad a tal cantidad, entonces sí es patrimonio. No, todo lo que pueda ser susceptible de una valoración económica va a ser parte de tu patrimonio. Mi bicicleta tiene un valor económico. Mi moto tiene un valor económico. ¿Sí? Un departamento, una casa, lo que ustedes tengan, amigos y amigas, es un patrimonio. Entonces, si estás pensando en celebrar matrimonio, esta figura de sociedad conyugal es donde establece, oye, ¿sabes qué? Pues vamos a casarnos bajo una sociedad conyugal. Tu bici va a pasar a ser parte de mi patrimonio y mi carro también va a ser parte de tu patrimonio. Establecemos esas condiciones. ¿Sí? Esas son las capitulaciones, les decía. Es un inventario. Es el decir, yo tengo esto, tú tienes esto y formamos un patrimonio. De dos patrimonios que teníamos, pasamos a conformar uno. ¿De qué monto? Pues esa cantidad o ese monto no tendría que ver jurídicamente si cumple o no requisitos. Simplemente deciden conformarlo y es válido. Entonces, la sociedad conyugal es que los bienes de ambos, que estaban por separados, al momento de que contraen este matrimonio, pues pasa a ser un solo patrimonio. Como dicen, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo. En ese momento es esa sociedad conyugal y también por eso algunos conocen al régimen como bienes mancomunados. Cuando les preguntan, oye, ¿tú bajo qué régimen te casaste? Bajo bienes mancomunados, que pues entendemos o las personas entienden que ese bienes mancomunados pues va a ser la sociedad conyugal. Mancomunados que son de los dos deciden formar uno solo. Entonces, legalmente y en su acta de matrimonio, generalmente la parte inferior derecha les establece bajo qué régimen y establece los dos y ya nada más le ponen una tachita cuando ustedes se casan en cualquiera de los dos que van a aparecer. Ese sería nuestro principal, no por el orden, pero el primer tema que hoy hablamos de la sociedad conyugal. Y les decía hace un momento, ¿cuál me conviene? ¿Cuál? Pues no se trata de hablar de alguna ventaja, desventaja. Lo decía al inicio del programa, pues deciden casarse y no ponemos atención en estos temas. Es simplemente decir, se van a casar, va a haber el fiestón, se va a celebrar, pero esta figura es muy importante porque desde ese momento jurídicamente se inicia una etapa. Una etapa en la cual deciden administrar los bienes y repito, lo poco, lo mucho, más o menos lo que se tenga es como deciden conformarlo. En la actualidad me preguntan, ¿hay quienes se casan bajo esta sociedad? Claro, hay personas que deciden, ¿sabes qué? Pues vamos a juntar y vamos a conformar un patrimonio y vamos a realizar determinados proyectos. Es válido. Tan es válido que la ley lo permite y lo establece. ¿Sí? Entonces, esta sociedad conyugal o bienes mancomunados, ese va a ser el efecto. Ojo, si alguno de nuestros amigos radio escucha, dice, yo me casé bajo este régimen
de sociedad conyugal, pero nunca establecimos las capitulaciones matrimoniales. Efectivamente era un tema que cuando se llegaba a la disolución del vínculo matrimonial, cuando estaban casados en esta sociedad conyugal, era un elemento que no se tenía. ¿Por qué? Porque solamente se hablaba de un acta de matrimonio y, como dicen coloquialmente, por default va en la sociedad conyugal, pero nunca se tenía la atención de establecer esas capitulaciones matrimoniales ante un notario público, registrarlas en el registro público de la propiedad, ¿sí? ¿Para qué? Para que quede constancia de lo que se está conformando y cómo van a dividirse los bienes en un momento. Más bien no dividirse, cómo se van conjuntando estos bienes bajo esta denominación de sociedad conyugal. Entonces, cuando se llegaba a una etapa de divorcio y se tenía que disolver el contrato y como consecuencia los bienes, era el momento donde pues se tenía, digamos, alguna complejidad, porque pues se hablaba de que todo era un patrimonio, pero no estaba registrado, no existían esas capitulaciones matrimoniales. Con el transcurso del tiempo, y lo hemos dicho, el derecho tiene una de sus características del derecho es que va cambiando de acuerdo a la población, a las necesidades, de acuerdo a un tiempo, lugar, circunstancia, se va adecuando el derecho a las normas. Hoy tenemos normas, tenemos marcos normativos que hace 30 años no teníamos. Hoy se establecen figuras jurídicas que hace 10, 15, 20 años o más no establecían. Entonces, en este tema de la sociedad conyugal, pues también se avanza en el tema jurídico y bueno, se habla de que cuando ya se va a llevar a cabo una disolución, una terminación del matrimonio, pues dependiendo, en el caso de la sociedad o separación de bienes, pues existe una figura, una pensión compensatoria. ¿Por qué? Porque bueno, nuestra cultura, por decirlo de alguna manera, nuestras formas de vida es de que generalmente los matrimonios anteriores, el hombre era el que salía a trabajar y era el que llevaba el mantenimiento de la casa, y si les permitía adquirir un bien mueble, inmueble, una casa, un terreno, dos o más vehículos, pero eran con el salario del trabajador, del señor, mientras que la señora se quedaba a las actividades del hogar, lo cual pues anteriormente era una forma de vida, una costumbre, pero el tiempo, les decía, va cambiando. Y se pronuncia así la Suprema Corte, bueno, si la mujer, si ese patrimonio, que si bien es cierto, fue adquirido bajo un salario del esposo, pero también es cierto que por el trabajo que la mujer llevaba a cabo en su domicilio, en su hogar, pues contribuyó de alguna manera a que ese patrimonio se fuera conformando. Y de ahí van surgiendo figuras jurídicas donde se habla de una pensión compensatoria, en la cual, si bien es cierto que en la actualidad no tenemos matrimonios, o pudiera existir, pero muy reducidos números, de matrimonios que se casaron bajo una sociedad conyugal y que no registraron esas capitulaciones matrimoniales, pero se acredita ante la autoridad que durante el matrimonio, aunque trabajara solamente el hombre, se iba acrecentando ese patrimonio, pues es por ello que sale esta figura de pensión compensatoria, donde se trata de dar un equilibrio a lo que se adquirió y al momento de terminar aquel matrimonio, bajo la sociedad conyugal, pueda repartirse o pueda darse una compensación a la señora, que en cierta forma, insisto, contribuyó a que ese patrimonio fuera aumentando.
Y es válido y pues obviamente muchos dicen, es que el hombre es el que sale a trabajar, sí, pero la mujer también trabaja, como dicen, en el hogar. Entonces, como dicen, desde dos trincheras diferentes, fueron contribuyendo ambas personas a que se acrecentara ese patrimonio. ¿Sí? A que se acrecentara, a que si tuvieran la oportunidad de adquirir una casa, pues a lo mejor les dio la oportunidad de otra casa o un terreno y luego construir la casa. De esta manera, esta sociedad, esta figura de sociedad conyugal, pues en la práctica ya no se lleva tanto ya no se pide, ya no se casan bajo esta sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque pues también las diferentes maneras de pensar, dice, bueno, yo trabajo, yo compro esto, tú trabajas, tú compras esto, y cada quien va creando su patrimonio. Y es de la manera en la cual vamos a hablar también de la separación de bienes, y continuamos después de una pausa. Habla con mi abogado. Hacemos una pausa. Llámanos al teléfono 464-690-9601. Con gusto te atenderemos. El Ministerio de Varones de la Red Campus te invita a las noches de oración. Una hora con 60 minutos de oración eficaz de hombres esforzados y valientes, con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Varón, te esperamos todos los martes y jueves a las 8 de la noche en Calvario Campus, Avenida Salamanca, esquina Calle Comonfort, Colonia San Isidro. Te esperamos. Radio Esperanza 96.1 FM es una estación cultural radiofónica sin fines de lucro. No comercializa ni recibe recursos económicos por sus contenidos. No se manifiesta en favor de ninguna postura política. Nuestro único fin es llevar contenidos que engrandezcan al país y al mundo entero con valores universales como la honestidad y solidaridad. Radio Esperanza, la estación que transmite vida. Listo, Teresita, ya quedó su troca. Híjole, ¿qué crees? No me la voy a poder llevar. La vendí y estoy en un problemón. No di la baja. Y lo chocaron. Hubo heridos. Y yo soy la responsable. No sé qué puedo hacer. Ah, bien, mi jefecita. Pues no se preocupe. Escuche, habla con mi abogado a través de Radio Esperanza. Fíjese, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. Él la pueden orientar de este y otros problemas legales. Oh, qué bien. Hoy mismo voy a hablar aprovechando que es miércoles. Por cierto, maestro, ¿cuánto le debo? Habla con mi abogado. Miércoles de 7 a 8 de la noche, donde recibirás una asesoría totalmente gratuita. Escúchalo a través de Radio Esperanza 96.1 FM. Regresamos contigo. Con gusto te asesoramos. También escríbenos al WhatsApp 464-652-5000. Me voy a casar, ¿bajo qué régimen? Es el tema que hoy estamos platicando aquí en su programa Habla con mi abogado. No sin antes aprovecho para mandarles un saludo a nuestros amigos y amigas radioescucha de aquí de Salamanca, por supuesto, de la zona urbana, de las comunidades. Gracias por sintonizarnos. Los que nos siguen en las redes sociales, les mandamos un saludo. De igual manera, un saludo para nuestros amigos de Villagrán, de Juventino Rosas, de Cortázar. Gracias por sintonizarnos todos los martes a las 7 de la noche en su programa Habla con mi abogado, y que siguen la transmisión y programación de esta su estación Radio Esperanza, que también los invitamos a que se suscriban al canal de YouTube en Radio Esperanza 961 FM. Nos pueden encontrar en Spotify, en Radio Esperanza 96.1
En Facebook, Radio Esperanza 96.1 FM. También estamos en www.radioesperanza961.com o nos pueden mandar un mensaje de WhatsApp al 464-652-5000, marcarnos a cabina al número 464-690-9601. Mándenos sus preguntas, temas que de su interés tengan la inquietud que planteemos en este su programa de Habla con mi abogado, y con gusto los planteamos. Recuerden que la finalidad de este subprograma es poder asesorarles, poder compartirles experiencias o temas de algunas personas que han estado en alguna situación y que seguramente alguno de ustedes, amigas, amigos que nos escuchan, puede encontrarse también en una situación similar. Saber a dónde dirigirse, saber con quién hacerlo y que tengan una mejor asesoría o una asesoría adecuada en materia jurídica, en materia administrativa, para sus futuros actos jurídicos que celebren. Y pues bueno, es como el día de hoy dimos inicio al tema, me voy a casar, ¿bajo qué régimen? ¿Nos estás escuchando, amiga, amigo? ¿Te vas a casar en días próximos? ¿Ya pensaste el tema? ¿Ya pensaste cómo te vas bajo qué régimen vas a solicitar tu acta en el registro civil? Y seguramente fueron ya a pedir informes, y dentro de los informes, de los requisitos que les están solicitando en el registro público, pues les piden una serie de documentos, pero cuando entran ahí al tema de bajo qué régimen, les decía separación conyugal, sociedad conyugal, perdón, separación de bienes. Cuando ustedes van a elegir la sociedad conyugal es cuando ya les van a decir, ok, para no pasar ya con la situación como hace un momento en el anterior bloque les decía, anteriormente se casaban bajo esta sociedad conyugal, pero no se establecían generalmente estas capitulaciones matrimoniales, que les decía es una especie de inventario llevado a cabo ante un notario público y que las tendrá que registrar en el registro público de la propiedad. No lo hacíamos, no se hacía. En la actualidad vas a contraer este matrimonio y desde un principio te dicen, ok, ¿quieres sociedad conyugal? Debes traer estas capitulaciones. Ya es un requisito que te piden para que puedas contraer este matrimonio bajo esas condiciones. ¿Por qué? Porque bueno, no es que se desee, pero cuando el contrato de matrimonio deciden en un momento dado que se va a dar por terminado, se va a buscar la disolución del vínculo matrimonial, pues se tendrá que establecer o pedir en un momento dado esas capitulaciones matrimoniales. O en su caso, les decía también, pues ya van surgiendo nuevas figuras como la pensión compensatoria, que busca en cierta forma tal vez subsanar la falta de aquellas capitulaciones, no obstante de que aquel matrimonio pues se estuvo construyendo un patrimonio bajo sí los ingresos del señor, porque muchas veces dicen, es que está acreditado, la señora nunca trabajó, pues no tuvo un trabajo remunerado, ¿sí? Sí tuvo un trabajo que era el hogar, la manutención, el cuidado, los hijos, la escuela. Entonces sí tenía un trabajo no remunerado. Y el esposo que tenía su trabajo remunerado le permitía adquirir y acrecentar su patrimonio. Entonces esa figura en nuestra actualidad se ha ido subsanando y nacen estas figuras como la pensión compensatoria, que busca mantener un equilibrio. Y digo un equilibrio, ¿por qué? Porque también es válido, ¿no? Si después de determinados años acrecentaron ese patrimonio, se divorcian y dicen, no, pero es que están a nombre del señor y no están las capitulaciones matrimoniales, no hay un registro público de cómo se iba a repartir, entonces el señor se queda con lo suyo. Pues no, se trata de buscar un equilibrio. En la actualidad, les decía también en el anterior bloque, en la actualidad la figura que se utiliza dentro del régimen
del matrimonio, pues es la de la separación de bienes. ¿Y cómo va a ser la separación de bienes, que es la que se utiliza, digamos, se utiliza más? Pues aquí aplica, como dicen coloquialmente, cada quien tiene lo suyo. Lo tuyo es tuyo, lo mío es mío. ¿Sí? Tú trabajas, te compras X bienes, está bien, son tuyos. Yo trabajo, me compro X bienes, son míos. ¿Sí? Entonces esta figura, digamos que es más apegada a las necesidades o a los ritmos de vida que tenemos en la actualidad. Y digo en la actualidad porque, bueno, tanto el hombre como la mujer deciden trabajar, cada quien decide tener sus créditos ante un instituto de vivienda, por ejemplo, y bueno, la ley establece, pues cada quien lo va a ejercer su crédito. Ejemplo, tengo yo Infonavit, la esposa tiene Infonavit, entonces cada quien decide adquirir su crédito de vivienda y es válido. Sin embargo, el instituto también dice, bueno, pueden juntarlo, son esposos, pueden juntar esos créditos. Si tienes un crédito del esposo de, ejemplo, 400,000 pesos y la esposa 400,000, pues se compran una casa de 800,000, no dos de 400, ¿sí? Pero en el entendido de que los dos están casados bajo separación de bienes. Que deciden juntar los créditos es otro tema, es otra circunstancia, ¿sí? Pero de que cada uno puede tener sus bienes es válido, ¿sí? Decíamos en el anterior bloque, esa sociedad conyugal en la cual el hombre salía a trabajar, la mujer se quedaba a realizar las actividades del hogar, decíamos hace un momento, no remuneradas, pero permitían que se acrecentara el matrimonio. En la actualidad, pues muchas mujeres, pues lo vemos, estudian, crecen, se van desarrollando en algún empleo y pues van a adquirir, también tienen, con este tema de igualdad y equidad, pues también tienen el derecho. Entonces puede adquirir esos bienes, puede adquirir sus propios bienes muebles, inmuebles, y es válido. Dicen, oye, ¿y si se va a llegar a cabo un divorcio, yo tendré que darle al esposo? Pues no, porque están separados. Estos bienes sería una separación, entonces cada quien va adquiriendo lo propio, ¿sí? Cada caso, amigas y amigos, va a tener sus excepciones, cada caso va a ser diferente. Y a lo mejor se preguntan es que al vecino le pasó así, pero él se quedó con la casa o la vecina se quedó con la casa. Cada asunto va a ser diferente, ¿sí? Recuerden que en el programa hablamos de generalidades, lo que la ley establece de manera general. Cada caso en particular se tendrá que analizar. Sin embargo, pues hablamos de que la separación de bienes va a ser la figura o el régimen matrimonial en el cual deciden casarse pues dos personas que en su momento dicen, ¿sabes qué? Vamos a establecer, tú trabajas, yo trabajo, cada quien va a comprar sus bienes. Válido, ¿sí? Es válido. Uh-huh. Por eso también surgen algunos digamos, conflictos cuando, insisto, se viene a una disolución del matrimonio. Dice, no, es que las deudas son de la esposa o son del esposo, pero yo lo saqué y lo estoy pagando. Pues estamos hablando de que es una deuda individual, de que se contrajo, se suscribió un pagaré, ¿sí? O una hipoteca, el documento que hayan celebrado, y quien lo firmó, quien se obligó fue o la señora o fue el señor. ¿Sí? No, pero es que lo tenemos que pagar los dos, pues ya legalmente cada quien adquirió también sus deudas. Así como en esta separación de bienes adquieres tu patrimonio en lo individual, también adquieres tus deudas, ¿sí?
adquieres tus deudas y por lo tanto, si tú suscribiste un pagaré, un crédito, esa va a ser tu deuda. Ya en el caso particular deciden negociar, deciden partir de deudas, bueno, va a ser una situación que se va a presentar en cada caso en lo individual. Pero el régimen de separación de bienes busca esa individualidad, busca esa independencia, que cada quien va a tener lo suyo. Cada quien tendrá su casa. Oye, es que yo ya tenía mi casa, pues tu casa va a seguir siendo tuya. Que ya adquirí otra y la terminé de pagar y adquiero otra, pues también, ¿sí? Entonces cada quien va a buscar el desarrollo de cualquiera de las dos maneras. Insisto, y a la pregunta que algunas veces nos hacen, ¿cuál es mejor? La que ustedes decidan. La que ustedes decidan llevar en su matrimonio, la que ustedes pacten en base a cómo pues a cómo van desarrollándose en sus actividades. Si dicen queremos sumar nuestros bienes, adelante. Solamente van a establecer esas capitulaciones matrimoniales, las van a registrar para que después no digan, no, es que yo no dije esto, yo no. Ahí está ante un notario público cómo es que van a repartir, cómo es que están incluyendo esos bienes a su patrimonio común, ¿sí? Y estos, al final del día, decíamos o nos preguntan, ¿para qué nos va a servir? Pues es como van a repartir, como van a distribuir o como van a manejar su patrimonio. ¿Sí? Lo dije hace un momento, un matrimonio es un contrato y el contrato va a tener, pues va a ser permanente, pero hay casos en los cuales deciden dar por terminado, ok, vamos a terminarlo. Y la pregunta que muchas veces se hace, ¿no? ¿Y cómo vamos a quedar? Pues hay que establecer cómo decidimos casarnos. Sociedad conyugal, separación de bienes. Y de ahí partimos. Por eso cuando dice, oye, quiero divorciarme, primero tráeme el acta de divorcio, el acta de matrimonio, perdón, para ver en qué términos contrajiste tu matrimonio. Y de ahí partimos para poder dar una asesoría. ¿Sí? Y les decía, muchas veces no nos fijamos en esos detalles. No nos fijamos, e inclusive pues, las actas nada más vienen en su parte, les decía, inferior derecha y con una tachita ahí en sociedad conyugal. Bueno, algunas vienen así, va a variar también, dependiendo el tipo del acta, pero pues va a variar. Algunas sí dice separación de bienes, otras nada más sociedad conyugal. Los bienes mancomunados, acuérdense que no lo van a encontrar, porque el bien mancomunado es el que conocemos nosotros normalmente, pero es el de sociedad conyugal. Entonces es momento, amigas, amigos, que están por dar este paso, por celebrar este contrato de matrimonio, pues váyanlo platicando, ¿dónde va a haber consecuencias? ¿Dónde se va a ver? Pues en un momento dado, si las circunstancias se dan, al querer disolver el matrimonio, es donde va a surtir este efecto. También es importante, y les digo, resulta de que se casan por sociedad conyugal, tienen una casa, y esa casa estaba a nombre del señor. La quiere vender, al momento de que la quiera vender, va a necesitar la firma de su cónyuge, de la esposa o viceversa. Si la casa está a nombre de la señora y quiere vender, pues va a necesitar la firma del señor. ¿Sí? Pero es que esa yo ya la tenía desde antes de casarme, porque me la dejó mi papá, me la dejó mi mamá y estaba a mi nombre, sí, pero ya te casaste bajo una sociedad conyugal. Recuerda, al momento de que te casaste por esa sociedad conyugal, lo tuyo es mío, lo mío es tuyo, y entonces a partir de ese momento se juntan esos bienes. Por lo tanto, se requiere la firma del cónyuge, aunque no aparezca en la escritura como dueño.
Caso contrario, cuando te casas por separación de bienes. Así la casa, el terreno, el carro, lo hayas adquirido estando casado, decides venderlo, decides donarlo, solamente te van a decir, ¿estás casado? Sí, ¿bajo qué régimen? Separación. A ver el acta, ahí viene separación de bienes. Entonces, tú nada más vas a firmar el contrato de compra-venta, de donación, de lo que hayan celebrado. ¿Sí? No van a requerir la firma del cónyuge. ¿Por qué? Porque decíamos, están casados por una separación de bienes. Cada quien es independiente de los bienes que hayan adquirido o que ya hayan tenido. Puede ser, inclusive, decíamos, yo ya tenía un bien, yo ya tenía un terreno, me caso, decido venderlo, independientemente de que ya estés casado, tú solamente vas a ir y vas a poder enajenar, vas a vender ese terreno o lo vas a donar como tú decidas. ¿Sí? No vas a requerir la firma de la pareja, del cónyuge. Por eso algunas veces nos preguntan, oye, pero es que un amigo vendió, pero le dijeron que tenía que ir con la esposa. Yo también, ¿no? Son circunstancias diferentes y parte de la manera o el régimen en el cual ustedes se hayan casado. Detalles pequeños, detalles que en el caso, y bueno, hablando del matrimonio, pues que no le damos la atención o que no nunca nos imaginamos o nos preguntamos qué significa eso. Esperamos que el día de hoy estos dos términos sencillos del régimen bajo el cual vas a casarte, espero te sean de utilidad. Lo analices, estás a tiempo de poder analizar bajo qué régimen te quieres casar, una sociedad conyugal o una separación de bienes. Recuerden, lo que hoy pueden firmar, en un futuro les va a garantizar o les va a dar una seguridad, una certeza jurídica. Y este matrimonio no es para menos, tiene un elemento, entre otros, claro está, pero que está establecido en su acta bajo el régimen que ustedes puedan contraer el matrimonio. Entonces, pues esperemos que les haya sido de gran utilidad. Sabemos que si hablan de matrimonio, pues muchas veces se va priorizando o se enfocan en otras cuestiones, pero no está de más que lo platiquen como pareja, que lo platiquen y que puedan establecer qué es lo mejor. Si ustedes nos preguntan las condiciones administrativamente para que ustedes puedan celebrar el matrimonio, es que es más fácil, más ágil, por decirlo de alguna manera, más ágil que ustedes se casen por separación de bienes. ¿Por qué? Porque no tendrían que hacer más que el pago de los derechos por el acta de matrimonio, mientras que si deciden hacerlo bajo una sociedad conyugal, van a pagar los derechos del matrimonio, pero recuerden que tendrán que llevar sus capitulaciones matrimoniales y decíamos que esto es ante un notario público, por lo tanto pues van a tener que erogar lo correspondiente a estas capitulaciones y su registro ante el registro público de la propiedad. Se les va a generar un costo pues mayor a que si solamente se casaran bajo esta separación de bienes. La decisión, amiga y amigo, la tienen ustedes. Insisto, ojalá les sea de utilidad. Y bueno, los invitamos a que nos sigan en estas redes sociales, en Facebook en vivo, en Spotify, en YouTube. Nos pueden seguir a la estación de Radio Esperanza. Escúchenos todos los martes de 7 a 8 de la noche. Estamos en su programa Habla con mi abogado, con su servidor, Guillermo Echeverría Cárdenas.
Nos vemos la semana próxima en una emisión más de Habla con mi abogado.